Por la oración y también por la alabanza. Vamos entonces con nuestra hermana Viviana. Pongamos mucha atención. Gracias, mi hermana Blanquita. Hermanitas, muy buenas noches. En esta noche voy a dar una pequeña reflexión sobre el servicio femenino en la iglesia. Bueno, este tema es muy amplio, es un tema muy enriquecedor para cada una de nosotras, ¿no? Y se enfoca en cómo las mujeres estamos equipadas por el Espíritu Santo, porque con ello podemos contribuir en la misión y edificación del cuerpo de Cristo. Primeramente porque somos dotadas con la imagen de Dios, así como nos lo dice en Génesis 1:27. Y dice, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Bueno, vamos a iniciar con este fundamento bíblico del cual yo estudié. Dice que, de acuerdo a lo que yo he entendido y he podido aprender durante ese tiempo en los caminos de Cristo, es que desde el inicio del cristianismo la participación de las mujeres ha sido muy activa y también muy indispensable para la edificación de las iglesias, ¿no? Siempre y cuando pues siguiendo el modelo de Jesús. Como primeramente pues tenemos mujeres que fueron seguidoras. En ese tiempo Jesús rompió como esas barreras culturales, como estigmas, se puede decir, al recibir abiertamente y poder conversar con aquellas mujeres las cuales les permitió ser parte de ese círculo o de personas que le seguían y pues asimismo poder crecer ese ministerio. Vamos a leer Lucas 8 del 1 al 3. Yo le tengo aquí ya listo. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, la que le habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. Aquí podemos ver que en el versículo 1 la misión constante de Jesús era el predicar, ¿no? Él no se quedaba quieto. Se puede ver aquí que él estaba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y él compartía en todo momento ese mensaje del reino de Dios. Esto que nos muestra la dedicación que él tuvo para alcanzar a todas las personas sin importar su condición social, en el lugar que estuviera. Esa dedicación que tuvo nuestro Señor Jesucristo en todo momento fue muy constante y muy abierta. En ese capítulo, en ese versículo 1, también podemos ver y nos habla de los 12 apóstoles, que ellos acompañaban a Jesús, ellos estaban aprendiendo directamente de él. O sea, tuvieron ese privilegio de observarlo, cómo él enseñaba, cómo él sanaba, cómo él amaba. Ellos aprendieron, o sea, la enseñanza hacia los apóstoles fue directa. Yo creo que fue una experiencia maravillosa que ellos tuvieron. ¿Y qué pasó ahí? Pues Jesús los estaba preparando para continuar con esta obra, ¿no? En el versículo 2 y 3 nos menciona y nos muestra algo muy importante. Dice que son mujeres que también seguían y servían a Jesús. Nos habla de María Magdalena, que ella fue liberada de los 7 demonios. Y podemos ver que su vida cambió completamente al conocer a Jesús. También estaba Juana, que era la esposa de Chuza, un funcionario importante del rey Herodes. Y esto que nos muestra que ante los seguidores de Jesús habían personas de distintas clases sociales, no importaba la clase social, ahí estaban escuchándolo. Y Susana, que se le reconocía como una mujer muy fiel y que apoyaba a Jesús. Esas mujeres ayudaban a sostener este ministerio y tengo entendido que era con sus propios recursos, ¿no? Acá dice que de sus bienes, con sus propios recursos. Que mostraban ellas con esto? Pues esa gratitud y este compromiso que también resaltaba este papel activo, esta tarea valiosa de todas las mujeres en la obra de Dios, porque pues siempre fue activa, siempre fue muy constante. Y era pues
En ese tiempo no era como tan común, pero pues habían mujeres que estaban apoyando la obra de Jesús. ¿Qué nos enseña Lucas de 8, del 1 al 3? Que Jesús dedicó su vida a compartir el mensaje del reino de Dios, que los discípulos aprendían siguiéndolo. Y lo tercero, que es algo muy importante, que las mujeres tuvieron un papel fundamental en este ministerio. Y ellas cómo servían con ese amor ferviente, ¿no? Con esa fe, con esa generosidad y esta bondad. Como segundo punto de este fundamento tenemos a las primeras testigos, que eso nos lo habla en Mateo 28, del 1 al 10. Dice, las mujeres fueron las primeras en presenciar y anunciar la resurrección de Cristo. Aquí en este pasaje que nos relata el momento de la resurrección de Jesús, que para nosotros los cristianos es el hecho más importante. Es el que hace que nuestra fe crezca, porque pues es así, o sea, el Señor lo anunció, Dios lo anunció y así pasó, o sea, se cumplió esa promesa. Aquí que nos muestra que Dios venció la muerte cumpliendo esa hermosa promesa, que las mujeres fueron las primeras en recibir la buena noticia y que se mostraba esa fe y esa valentía de ellas en creer y seguirle. Y Jesús les apareció vivo, ¿no? Dándoles a ellas en ese tiempo esa esperanza, esa paz a quienes creían en él. Y pues seguirlo anunciando fue algo muy bonito. Nos enseña que Jesús está vivo, algo que en ese momento se vivió y hoy en día nosotros tenemos que creerlo. Él está vivo y no debemos tener miedo de seguirle y de anunciar con alegría que Él ha resucitado y a seguir hablando de este hermoso evangelio. También tenemos las colaboradoras en la iglesia primitiva, ¿no? En Romanos 16, todo Romanos 16 nos habla, nos menciona a las mujeres que fueron colaboradoras, unas colaboradoras muy importantes, cruciales en este ministerio. Estaba Febe, que era una servidora, Priscila, como maestra y líder. En Romanos 16, Pablo pues las menciona a ella, pero él también termina esta carta saludando a muchos creyentes que colaboraban en esta obra de Dios, mencionando a Priscila y Aquila, y pues a muchos que le servían fielmente en esta iglesia. Pero al final también advertía a aquellos que estaban en contra y causaban divisiones. Pero ¿qué nos mostraba? Que algo muy importante y muy lindo que nos muestra este pasaje es la unidad, como ese amor, esa gratitud que había entre ellos, ¿no? Y es la que debemos tener nosotros hoy en día, aprender de ellos, ¿no? Pablo también pues reconoce el esfuerzo de los hombres, pero también de las mujeres que servían al Señor, recordando que todos hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. La importancia de valorar a los demás, de lo que se hace, ¿no? En nuestra congregación, ese trabajo en equipo, poder estar juntos, trabajar en esta misma fe, mantenernos firmes en la verdad y en el amor de Dios. Eso no lo podemos olvidar nunca. Como segundo punto, tengo las formas de liderazgo femenino. Eh, Como en la iglesia, en la congregación se puede manifestar o podemos obrar o trabajar de diversas maneras dependiendo de nuestros dones, lo que podemos hacer, ¿no? Pero pues todas tenemos estas capacidades, todas tenemos estos dones que Dios nos ha dejado. No tenemos que temer, pues yo era una de las que más temía hacer esto, el hablar, pero pues Dios nos dio un don a cada una y tenemos que como explotarlo, porque pues tenemos que trabajar para la obra, todas en un trabajo en equipo, con amor y con fe. Tenemos el ministerio de enseñanza. Aquí pues las mujeres somos fundamentales en la enseñanza a otras mujeres y a los niños, ¿no? Pues esto que ayuda a que se pueda formar la generación, las próximas generaciones de niños, adolescentes, para que la congregación crezca en creyentes y que se pueda transmitir con el pasar de los años esta fe. Vamos a leer de Tito 2 de 3 al 5. A ver, dice, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí que nos enseña Pablo, que las mujeres, pues aquí habla de las ancianas, pero pues aquí serían las mujeres mayores que deben dar ese ejemplo, pero con la conducta, porque pues es más, el ejemplo pues que se da es con el actuar, ¿no? Con nuestro ejemplo, para que podamos, se pueda enseñar a los más jóvenes a vivir con ese amor, con esa pureza, con esa responsabilidad, no solamente para nosotras las casadas en nuestros hogares, sino para aquellas jovencitas que pues nos están viendo de cómo tener un actuar diario en donde estén. O sea, reflejar en cualquier momento de su vida, donde estén, en sus colegios, en las universidades, en los hogares, en las familias, ese respeto y esa bondad y esa fe. Aquí que nos enseña la importancia de dar ese buen testimonio y transmitir estos valores cristianos con nuestro actuar, con nuestro ejemplo, para que la vida de cada uno de nosotros honre a Dios. Aquí pues contamos con el privilegio de nuestra congregación de tener varias hermanas ya mayores, de las cuales hemos aprendido muchísimo. Unas hermanas que han sido de gran bendición para nosotros, lo hablo pues especialmente para mí, han sido de gran ejemplo, de gran bendición, porque pues me han dado consejos maravillosos, no solamente en mi vida cotidiana, sino en mi actuar como mamá, como esposa. Entonces, estos consejos los he tomado con mucho, mucho, mucho amor. También tenemos podemos también servir o ayudar en esta influencia de consejos, ¿no? Porque podemos ver en Jueces 4 como Débora eh, o Priscila, ¿no? En el Nuevo Testamento, en Hechos 18:26. Ellas demostraron una influencia muy importante, porque pues con su consejo se pudo dar esa enseñanza, lo cual impactó no solo a los líderes varones, sino a toda una iglesia entera. Digamos, en Jueces 4 nos muestra cómo Dios puede usar a las mujeres, tanto a las mujeres como pues también se usó a los hombres, ¿no? Para cumplir esos planes. ¿Y qué podemos ver allí? Que la victoria de Israel demuestra que el poder y la gloria pertenecían y pertenecen única y exclusivamente a Dios. Dios nos puede usar en cualquier momento, siempre y cuando nuestra fe y nuestra obediencia prevalezca, esté siempre adelante y que con la ayuda de Dios siempre se va a obtener la victoria en lo que hagamos, hermanas. En Hechos 18:26, lo voy a leer. Hechos 18:26 nos dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Aquí nos habla de Apolo, ¿no? Que él era un hombre muy, muy elocuente y él era muy conocedor de la escritura. Y pues él enseñaba pues con esa pasión. Sin embargo, estuvo allí Priscila y Aquila quienes lo ayudaron a entender un poco mejor este mensaje y el camino de Dios. Esto que se puede mostrar aquí, que ellas tuvieron ese valor de apoyar, pero ¿cómo lo hicieron? Con esa corrección y esa enseñanza con amor, porque pues todos podemos enseñar, pero pues siempre haciendo esas correcciones o esa enseñanza con amor. Y también pues todos podemos aprender más sobre la verdad de Dios cuando somos que humildes y dispuestos a escuchar, porque así como yo puedo enseñar, también debo recepcionar cosas que de pronto no están siendo útiles para mi vida. Entonces tenemos que estar siempre dispuestas y humildes ante cualquier consejo que nos den. Y lo mismo, pues, el momento en que nosotras vayamos a hablar, lo mismo, hacerlo con ese amor y con esa prudencia. Eh, bueno, aquí pues podemos ver en todo lo que yo pues les he hablado, hermanas, que primeramente fuimos creadas a imagen de Dios. Tanto el hombre como la mujer fuimos creados por Dios y llevamos esa imagen de Él. Esto es lo que nos otorga un valor inherente, un valor invaluable y una dignidad incomparable en esta sociedad. Que el corazón de Dios hacia nosotros las mujeres es muy grande. Las escrituras nos demuestran que Dios se preocupa profundamente, enormemente por nosotras las mujeres. Algo fiel que yo sí puedo decir, que Él escucha muy atentamente nuestras oraciones y Él nos utiliza en todo momento para llevar a cabo su plan, para que podamos seguir hablando de su evangelio,
porque Jesús siempre tuvo esa actitud con las mujeres desde, o sea, cuando él estaba, él tuvo esa actitud con las mujeres y les mostró ese respeto. Pues de lo que yo tengo entendido, en esas épocas la mujer no era como considerada una mujer como, era como considerada de segunda clase, no puedo decir así, no como dándole esa prioridad. Pero Jesús siempre la validó, él siempre las amó, él siempre las consoló incondicionalmente. Para él siempre fueron muy, muy primordiales y seguimos siendo primordiales para él. Bueno, tenemos como un propósito, lo puedo decir así, o roles o llamados, que somos unas guerreras de Dios. Nosotras las mujeres cristianas somos llamadas para ser guerreras espirituales, siempre luchando por esta causa de Cristo, por el Evangelio, luchar contra toda tentación, pero utilizando nuestra arma más poderosa que es la oración, como les hablaba anteriormente. Dios escucha nuestras oraciones. Él es fiel a ellos y Él es fiel a nosotras y siempre nos va a dar la sabiduría mediante la palabra de Dios, así que no podemos desmayar nunca. Somos una influencia enorme. Nosotras las mujeres somos una influencia grandísima, no solamente en nuestros hogares, no solamente en nuestra familia y en la iglesia y en la sociedad. Somos una influencia positivamente en todo, siempre y cuando tengamos esa bondad y esa fe y esa creencia de que somos hijas de Él, somos creadas y somos imagen de Él. Siempre vamos a estar ahí, amadas por Él. La mujer, nosotras las mujeres, como lo he dicho anteriormente, somos llamadas a servir en diversas áreas. Puede ser la hospitalidad, ayudar a los enfermos, la enseñanza, la consejería. eh, Todas tenemos estos dones, todas, todas, todas. Algo que yo de pronto no lo creía y tenía ese temor, pero cada día lo afirmo de que así es. Pero hay algo que yo lo he escuchado últimamente en la congregación y soy muy fiel de ello y es que nosotras también debemos estar bajo esa autoridad de nuestros líderes, porque pues ellos son nuestro guía, ellos son nuestra ayuda, ¿cierto? Y nosotras con esto, ¿qué podemos hacer? Contribuir a la fortaleza de la iglesia, al crecimiento espiritual de todas nosotras. En todo momento vamos a necesitarnos las unas con las otras, entonces todo el tiempo vamos a estar trabajando y orando por ello, hermanas. Todas tenemos dones, todas tenemos roles, todas podemos trabajar en la obra. Uno de los grandes desafíos, puedo decirlo, es que eh, mostrar con amor a todos, a todas las personas, conozcan o nos conozcan, porque pues la idea es que nosotras podamos hablar todo el tiempo de Dios, ¿no? Pero sin renunciar a la verdad bíblica y defender esta verdad con humildad y con compasión. Debemos permanecer firmes en estos principios bíblicos porque desafortunadamente estamos en medio de un mundo en que cada día crecen más ideologías, más culturas, más movimientos sociales que pues desafortunadamente todo esto que ha salido está en contravía a los valores cristianos. Entonces tenemos que estar firmes todo el tiempo trabajando en esta obra, todo el tiempo en oración, con humildad, con compasión, con fe y creyendo que todo esto, lo que hagamos, se va a cumplir porque es una promesa de Dios. Por último, mis hermanitas bellas, yo quiero leer Proverbios 31:10. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. La mujer virtuosa, dice aquí, ¿quién la hallará? No, porque su valor sobrepasa largamente el de las joyas. Este pasaje nos está elogiando, nos está nada más y nada menos que comparándonos con piedras preciosas, y eso es lo que somos para Dios, sus piedras preciosas, somos esas mujeres berracas, esas mujeres que podemos salir adelante, que lo que nos propongamos lo vamos a hacer, hermanas. No olvidemos que cada una de nosotras tenemos un don y que podemos aportar a nuestra congregación para que crezca, siempre y cuando con amor, con fe, con dedicación. Este era mi pequeño mensaje, hermanas. Dios las bendiga y les agradezco inmensamente por esta oportunidad. Muchísimas gracias.